hace 3 años, desde el 2022, la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica ha tratado de llamar la atención con la fecha en República Dominicana para tener nuestras propias estadísticas. Porque el fin de nosotros tener esos números es precisamente para saber el comportamiento de la enfermedad en República Dominicana, porque probablemente por grupo etario, por regionalidad, nosotros no nos comportemos igual que en otras regiones a nivel oncológico. Doctora, su especialidad cirujana. Sí. ¿Cuándo se interviene por lo regular una persona afectada con el cáncer? Todo tumor sólido, porque hay tumores líquidos que son los hematológicos, leucemia, linfoma, pero todo tumor sólido en algún momento de la enfermedad puede ser intervenido, a menos que no sea una enfermedad en etapa 4. Etapa 4 es una enfermedad que ya se ha ido a algún órgano, hígado, pulmón, cerebro, hueso. Así que ha hecho metástasis. Correcto. Toda enfermedad en etapa temprana o localmente avanzada, controlada luego de tratamientos quimioterapéuticos, inmunoterapia, puede ser ya evidentemente llevada a cirugía. Cuando usted le dan la noticia que le dicen usted tiene 1, 2, 3, 4, ahí hay... explica un poco esas son las etapas esas son las etapas de la enfermedad y me gusta mucho definirla porque las personas se abruman cuando ven en la primera biopsia el grado de enfermedad, que no es lo mismo. La etapa de la enfermedad, nosotros recogemos esa información con múltiples estudios que se realizan de extensión, donde tenemos tomografía, tenemos PET scan, que actualmente en República Dominicana es una realidad, tienen la capacidad de diagnosticar tumores y metástasis hasta de 3 milímetros, gammagrafía ósea. Cuando ya nosotros sabemos hasta dónde se extendió la enfermedad, ahí es que le ponemos una etapa. La etapa 1 y 2 son etapas tempranas y la 3 y 4 son localmente avanzadas y avanzadas. En el caso de tumores, ¿verdad? Los cáncer detectado a temprano, que es cáncer de próstata en el caso de los hombres, el cáncer de mama en el caso de las mujeres. ¿Qué otros cánceres pudieran decirse que la gente se interviene y que son sobrevivientes? ¿Y cuáles es que independientemente le salió un cáncer ahí, ya usted no tiene vuelta floja? Todo cáncer diagnosticado en etapa temprana tiene una sobrevida por encima de los 77%. Y doy esa cifra porque el cáncer de mama, la realidad es que un cáncer de mama en etapa temprana tiene un 95% de probabilidad de ser curado. Entre 1 y 2 se puede considerar 61%. Correcto. Lo que nosotros sí le ponemos la palabra de sobreviviente y sobre todo para definir los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas. Ustedes saben que es un diagnóstico un poquito más difícil a ese grupo de pacientes, porque el cáncer de páncreas todavía para tener un control pues es un poquito más complejo. Y se dice que el cáncer de páncreas es muy agresivo, es decir, muy agresivo. Se multiplica rápido. Es muy agresivo. ¿Por qué? ¿Por la parte blanda, por la parte...? Bueno, el páncreas es un órgano que está completamente en división, en formación de nuevas células, y precisamente eso es lo que ocurre con el cáncer. El cáncer son nuevas células pero anormales. Si está en un órgano cuya multiplicación celular es más rápida, la posibilidad de que crezca un tumor y que se disemine es mayor. Doctora, tengo algunos amigos médicos y hablamos un poco de estos temas siempre. Incluso tengo una hermana que es médico y hablamos mucho de estos temas. Siempre se dice que tal vez la fortaleza más grande del tratamiento es que el paciente quiera vivir. Es decir, un paciente entregado es difícil para un médico poderlo levantar. Pero, ¿cuál es su experiencia en esa comunicación cuando hay que informarle a un paciente que está afectado de cáncer? Sobre todo, creo que la caminera ahorita que decía en la introducción, esa mala noticia, cuando usted va a dar esa mala noticia, hay en algunos países que te sueltan, te tiran la bomba de un tiro, pero nosotros estamos más acostumbrados como que nos lleven al paso el asunto. ¿Cómo se da ese diálogo? Sí, correcto. Para sentar a un paciente y decirle que tiene un cáncer. Evidentemente, la palabra cáncer es signo de carga, es bien pesada. Tú sientes como que los hombros ya cargan algo que es imposible de llevar, sin embargo. Está luchando contra algo imposible. Y la idea es que cuando nosotros damos la información es cambiarle el paradigma al paciente, cambiarle la visión que tiene interna y externa del cáncer, porque las informaciones que muy probablemente
es el deceso, lo difícil, la parte económica, cómo va a sobrellevar esto con la familia, qué tan asiduo tiene que ir a la institución hospitalaria que le va a dar el servicio y el tratamiento. Entonces, todas esas cosas uno se la explica precisamente para hacerle ver que es posible el tratamiento, que económicamente hay posibilidades de coberturas de nuestra seguridad social para que el paciente tenga un tratamiento y no se aleje de la posibilidad de ir a su médico precisamente por el temor a cuánto va a gastar. Doctora. Y en el caso de eso del cáncer, ¿cómo explicarle a un paciente o a un familiar de un paciente que de repente se le diagnostica cáncer y dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué mi papá, mi mamá? ¿Por qué mi hermano? O sea, ¿qué causa este problema, esta enfermedad? Y que se le puede explicar por qué uno y por qué no otro. Sí, el cáncer en sentido general, un 5 a un 10% solamente se traduce por genética. Sin embargo, el resto, 85 a 90%, son factores ambientales, llámese obesidad, tabaco, alcohol, mala alimentación, y todo eso obviamente va a derivar en una obesidad mórbida. Pues precisamente hoy en día por eso es que los números están afectando. ¿Por qué uno y por qué no otro? Evidentemente hay pacientes que comen muy bien, hacen ejercicio, están alejados de todo factor o detonante y sin embargo padecen una enfermedad, pero nosotros no estamos hablando de dónde estamos viviendo hoy en día, un factor de estrés increíblemente que tiene la posibilidad, y eso hay que hablarlo, de que las células de comportamiento en el cuerpo sean diferentes. Una elevación del cortisol, que es la hormona del estrés, puede desencadenar múltiples cosas en el cuerpo y transformar. Quiero saber, doctora, porque en las áreas de la medicina hemos avanzado mucho. Por ejemplo, a una persona que le dicen que tiene cáncer, obviamente se convierte en un trauma para la familia. Antes habían enfermedades, doctora, que eran obviamente las enfermedades tendencias, vamos a decirlo así, inmortales. Y le puedo poner un ejemplo, por ejemplo, las personas que están contagiadas con VIH. Ya una persona con VIH puede vivir años sin ningún problema y antes no era así. Sí. Entonces, el cáncer ha pasado a ser una enfermedad mortífera, vamos a decirlo así, o sea, muy agresiva, muy invasiva. Quiero saber, a nivel de cómo van los avances científicos en cuanto a esta enfermedad, en cuanto a algún medicamento, algo para poder, no sé, reducir la tasa de mortalidad de esa enfermedad. Doctora, si se toma un poquito de café que está humeante así, sé que le va a dar una mejor respuesta a Miguel. Y buen provecho. Gracias. Ya. Bueno, le puedo decir que actualmente a nivel de diagnóstico se han dado pasos agigantados. Es por ello que nosotros hoy en día tenemos más diagnóstico de cáncer. También hay que entender que la sobrevida de cualquier persona es más alta. Nosotros llegamos actualmente a los 85 años. Antes la persona tenía un deceso a los 60 años. Y eso traduce por qué tenemos tanto diagnóstico de cáncer. Pero a nivel diagnóstico nosotros estamos exageradamente elevados. Estamos en República Dominicana, tenemos inteligencia artificial incluso en sonografía. Eso nos ayuda a que cuando tú estés haciendo una sonografía, hacer comparativas con la data y saber qué probabilidad tiene esa lesión que está en cualquier lugar de ser maligna. Y si nos vamos fuera de ahí, nos vamos a tomógrafos con cortes excelentes, cortes pequeñitos que pueden tener lesiones o detectar lesiones de 5 milímetros. Vamos al PET scan que le estaba hablando actualmente, que se utiliza en pacientes oncológicos para saber si hay alguna metástasis que haya sido imperceptible por otros estudios. Pero fuera de ahí vamos a aterrizarlo un poquito más. En República Dominicana ya tenemos plataformas de detección genética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te puedes hacer unas mutaciones de BRCA, que son los genes que se expresan en las enfermedades oncológicas como la mama, la próstata, el cáncer de colon. Y cuando ya tenemos un paciente diagnosticado con cáncer, entonces lo sometemos a esa plataforma genética. ¿Con qué fin? Bueno, definir si ese paciente tiene un cáncer con una mutación de ese gen
Y eso permitirá eventualmente hacer una consejería genética familiar para saber a qué grupo de su familia nosotros tenemos que seguir de manera diferente porque probablemente tenga esa misma mutación. Yo veo que En el oncológico que está aquí en El Gómez Peter. Rey Cedrón. El que Rosa- está en la Rey Rosemilia Cedrón. Tavares. Rosemilia Tavares. Rosemilia Tavares. Todos esos equipos están ahí en ese... Sí, República Dominicana, en sentido general, nosotros tenemos equipos resonadores muy asequibles. Es muy fácil ir a hacerse estudios de esta índole. Hay que Pero en el Rosemilia están todo eso. Sí, correcto. Eso le iba a preguntar, que yo he visto personas que son diagnosticadas con cáncer y deciden tratarse fuera del país. O sea, aquí están los equipos y las competencias. Sí, no hay necesidad de irse fuera para atenderse de una enfermedad oncológica. Miren, primero porque hay una parte que es el apoyo familiar y eso da bienestar. Cuando tú tienes un bienestar en el tratamiento oncológico, la respuesta que tú vas a tener al tratamiento va a ser mucho mayor al paciente que está solo, que está haciendo su proceso completamente sin compañía. Entonces, no hay necesidad de irse fuera de República Dominicana. Primero, porque están las herramientas, están llegando medicamentos con una efectividad grandísima. Nosotros utilizamos actualmente todo lo que está avalado en las guías. Lo que me preguntabas anteriormente, que cómo vamos en cuanto a tratamiento, pasos enormes. Ayer incluso salió un nuevo medicamento para cáncer de mama metastásico que es sumamente prometedor, con un control de esas enfermedades increíblemente, y eso está acá. Doctora, hay versiones. Se dice que cuando a un paciente se le aplica la quimio, o sea, muchos dicen, eso es lo que lo mata a ellos. ¿Qué tan cierto es eso? No, para nada. Mira, es lo que yo digo, hay que cambiar los paradigmas. Cuando cambiamos la mentalidad frente a qué tenemos, nosotros cómo vamos a responder y vamos a acceder va a ser diferente. Los tratamientos oncológicos como la quimioterapia, evidentemente como ellos funcionan es para destruir células nuevas, porque así es que funciona el cáncer, él se va multiplicando. Sin embargo, él no es exclusivo de esas células nuevas anormales, puede afectar las células nuevas normales como la del crecimiento del pelo, las uñas, la de los intestinos, y por eso da náusea. Y sí se van a ver sintomatologías. Lo que hay es que saberle llevar la información al paciente. Sí vas a perder el pelo, muy probablemente, pero va a volver, vas a tener náusea. Nosotros tenemos medicamentos que te protegen de toda esa sintomatología, que te cuidan y que revierten, obviamente, los efectos secundarios. Lo que hay es que llevar un paciente muy de cerca. ¿Ese diálogo, por lo regular, se da entre el médico y el paciente o entre el médico y la familia? Debe de ser entre todos. Es decir, ¿cómo se da esa dinámica? Sí. Inmediatamente uno va a informar de que un paciente tiene un cáncer, debe de estar acompañado por un familiar. Okay. Porque la primera impresión, lo primero que hace el paciente es retirarse. Que se deprime. Correcto. Hay una depresión, hay una negación de la enfermedad, y en lo que él pasa ese periodo, debe de ser la familia que le diga, vamos a ir, vamos a hacer, vamos a empujar, y bajo el conocimiento eso es lo que... Siguiendo un poco la pregunta de Miguel ahorita sobre el desarrollo de la ciencia con este tema, la humanidad estuvo muy entusiasmada cuando se hablaba aquella de los fenómenos que podíamos detectar por personas, incluso el tipo de medicamento que iba a salud, pero eso como que se silenció después en el tiempo. No, eso es una realidad. Es decir, y como que no se ha vuelto a hablar del tema. Ahora, ¿por qué no ha dado tanto trabajo si el país tiene toda esa característica tecnológica que usted ha señalado para desarrollar lo que ha sido la estrategia del turismo de salud? Mucha gente de la región viniendo a la República Dominicana, y por el contrario, lo que hace mucha gente que tal vez con posibilidad de tratarse aquí, trata de irse a Estados Unidos con la impresión de que allí tiene un mejor resultado. Bueno, evidentemente quizás es por una falta de información. Por ejemplo, mira, todavía hoy en día hay pacientes que desconocen que aquí las pacientes tienen la posibilidad de tratar un cáncer de mama, incluso reconstruirse con una cobertura del sistema de salud.
Y por el desconocimiento, los pacientes tienen tendencia a salir del país, tienen desconocimiento de la plataforma y la tecnología, del acceso a los medicamentos, de la disponibilidad. ¿Qué le cubre el sistema de seguridad social a las personas afectadas con cáncer? Bueno, actualmente los pacientes tienen oportunidades tanto al tratamiento clínico, que es la quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia. Bueno, el seguro básico tiene por lo regular un millón de pesos anual para actualmente hasta 2 millones para enfermedades catastróficas. Lo subieron y la disponibilidad es hasta 2 millones. Que lo subió el SENASA. Sí, exacto. El gobierno, pero el sistema general todavía creo que sigue con uno. Sí, exacto. Que son de las cosas que el gobierno tendrá que enfrentar en la reforma, ¿verdad? Hay que empujar, sí. Ahí es bueno decir que sí hay un acceso al diagnóstico, al tratamiento, y que luego de que el paciente pues se le agota su cobertura de seguridad social, tiene la posibilidad de entrar a lo que nosotros tenemos como los planes de alto costo. Que precisamente entran en cierto tipo de moléculas o cierto tipo de procedimientos quirúrgicos que no están en cobertura por el plan básico. Alto costo, esto es que el gobierno puede con ese programa asistirlos para medicamentos y ese tipo de cosas. Exacto. El cáncer ha sido una de las enfermedades que se ha llevado mucha gente, pero muchos líderes políticos dominicanos. Sí. Está José Francisco Peña Gómez, está Jacobo Magluta, Jacinto Peinado, Atoy de Camps, y si seguimos por ahí, es el estrés ligado a la mala alimentación por la gran cantidad de tiempo que se ponen en reuniones y en reuniones, poca alimentación. ¿Cómo ustedes han analizado esa parte? Yo imagino que el tránsito aquí es una fuente perturbadora. Bueno, sí. Por ejemplo, el candidato José Francisco Peña Gómez, que tuvo el deceso, fue de un tipo de cáncer. Jacinto Peinado también. Pero, por ejemplo, en el caso de él, si hubiese estado su enfermedad hoy día, hubiese sido una enfermedad curable. Completamente. Fue cáncer de era el tumor. En el caso de él fue porque en el duodeno. No, se llamaba tumor del estroma gastrointestinal o GIST. Era en el estómago. En el estómago, correcto. Hoy en día hay un medicamento que bloquea completamente. Doctora, pero en el caso del doctor José Francisco Peña Gómez, ¿era que no había medicamento o que se detectó tarde su caso? No tenía la plataforma del tratamiento todavía disponible, porque el GIST, incluso metastásico, puede ser tratado y controlado. Vuelvo y le digo, hoy en día él hubiese sido un paciente tratado, controlado, y pudiéramos decir que está dentro de las estadísticas de supervivencia. Entraría dentro de los pacientes, de los supervivientes. Exactamente. Y tuvimos a Reinaldo Paneles, que fue también diagnosticado de un cáncer Reinaldo Pared tuvo también. Y evidentemente, si podemos hacer una retroflexión de todo eso y pensar qué ha ocurrido con ese grupo de personas, el tipo de cáncer que les da casi a todos es digestivo. La mayoría han sido cáncer digestivo y es quizá un factor importante la mala alimentación, el estrés. Vamos a ver ahora al paciente sobreviviente. Ya la persona diagnosticada, tratada y que se supone que está sano, que lo que se da es el seguimiento para verificar cosas. ¿Qué tanto le cambia la vida a una persona que pasa por ese proceso? Muchísimo, y es por eso que nosotros queremos que esta fecha se imponga en el país. Porque muy probablemente desconocemos todas las cosas que están alrededor de eso. Número uno, son pacientes que los sacan de la parte laboral, porque ya están vetados con una enfermedad oncológica. Tienen un trastorno familiar importante porque o la mujer ha sido abandonada por el esposo, tuvo un trastorno con la educación de sus hijos en el proceso oncológico porque tuvieron que faltar. Hay un tema económico importante porque evidentemente aunque tengamos acceso hay un gasto que hay que hacer. Y es costoso. Y es costoso. Entonces hay un impacto a nivel psicológico en la paciente que tiene la sensación de que el cáncer la persigue toda la vida. Bien. O lo persigue toda la vida. Desde el punto de vista del seguimiento, por ejemplo, ¿cuál
debe ser la conducta de ese paciente frente al médico. Es decir, bueno, ya soy sobreviviente, me curé, pero ¿cómo debo dar seguimiento a mi caso para saber si no vuelvo, si no tengo alguna situación? Lo primero es que nosotros no damos de alta a un paciente hasta los 10 años. 10 años. Hasta los 10 años nosotros estamos con el paciente para evidenciarse alguna recaída en el tiempo, porque está el superviviente de la enfermedad activa y el superviviente de la progresión. Muchas veces ya ha sido diagnosticado y ha sido curado, pero a los 3 o 4 años tienes una recaída y entonces también hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, para de 10 seguirlo. pacientes sobrevivientes, doctora, ¿cuál sería la posibilidad de que le pueda repetir? Sí, las estadísticas están bien establecidas, muy probablemente después de los 5 años, y por eso que se toman las estadísticas hasta los 5 años. Puede existir una recaída en un 30% de la población, por eso nos quedamos apretaditos con ello hasta los 10 años, y luego se le da de alta, pero con la salvedad. Usted se siente algo en cualquier momento, su médico es el oncólogo. Bueno, Exacto. muchísimas gracias, doctora. La verdad que fue muy enriquecedora su participación, orientadora también. Muchas gracias. Gracias. Despedimos Muy bien. a la doctora Mirna Santiago, cirujano oncóloga. Su participación, vuelvo y repito, muy buena. Señores, tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se vayan. Cuando retornemos, tenemos más contenido aquí en Matinal.